Hola y bienvenidos a nuestro canal, gracias por visitarnos. Esta vez te traigo un video de Word súper interesante en el cual te voy a enseñar cómo aplicar diferentes formatos a un mismo documento, como el ejemplo que te muestro a continuación, donde puedes ver que tengo páginas que tienen números romanos. Acá tengo otro tipo de numeración que comienza con números arábicos. Vamos a agregar páginas horizontales, vamos a agregar páginas que no tengan números y también vamos a hacer que nuestras páginas se centren con respecto a los márgenes verticales. De hecho, básicamente lo que vamos a lograr con el tema que vamos a ver en este momento, que es sobre secciones, es poder aplicar diferentes formatos a un mismo documento. Así que comencemos. Como puedes ver, tengo páginas que no tienen números, tengo páginas que tienen números romanos y están centradas verticalmente. Tengo páginas que aunque estoy en la página 6, yo puedo ver que he comenzado con números arábicos desde el número 1. He agregado una página horizontal y finalmente tengo una página que no tiene encabezado ni tiene número. Vamos a ver cómo logro hacer esto. Voy a borrar toda esta estructura para comenzar desde cero. Ok, vamos a suponer que tenemos nuestro documento de esta forma. Aquí tenemos estos títulos que yo quiero que cada uno de estos comience en una página diferente. Pero como estos tres títulos en estas tres páginas que vamos a crear las queremos centradas verticalmente y con números romanos, lo vamos a separar dentro de una sección. Lo primero que voy a hacer aquí, justo al inicio del título, me voy a ir al menú disposición y en disposición me voy a ir a saltos, y en saltos voy a tomar la opción que dice salto de sección en página siguiente. Esto va a crear una nueva página, pero también va a crear una nueva sección. Por esa razón es importante que en la barra de estado hagamos un clic con el botón derecho y activemos la opción de secciones. En este momento se va a activar esta opción donde yo puedo ver cuántas secciones tengo en el documento. Dependiendo de las secciones que tenga o en la sección que yo me encuentre, yo puedo aplicar un formato diferente, siempre y cuando desvincule las secciones. Porque cada vez que yo creo secciones, Word aún así las tiene encadenadas, vinculadas, y esa vinculación hay que romperla. Ya lo vamos a hacer. Yo aquí voy a dar un control enter para simplemente saltar el texto a la siguiente página, o en el menú disposición también tenemos salto de página que equivale a un control enter, como podemos ver. Y aquí donde dice capítulo 1, esto yo lo voy a crear otra sección en otra página. Por esa razón me voy a ir a salto, pero voy a poner salto de sección en página siguiente, lo cual me va a crear otra página, pero como podemos ver ya estoy en la sección 3. Para aclarar un poco esto, voy a entrar al encabezado y pie de página, voy a hacer doble clic y voy a ver que en el encabezado ahora tengo este mensaje donde me permite ver en dónde comienza y dónde termina una sección. Y puedo ver que tengo tres secciones, como les dije. Y las tres secciones aún están vinculadas, porque aquí tengo un mensaje que dice igual que el anterior. La sección 3 igual que la anterior, la sección igual que la anterior. Entonces, como queremos aplicar diferentes formatos, lo que vamos a hacer es desvincular. En la sección 3 yo me voy a ir al menú encabezado y pie de página, y aquí vamos a desactivar esta opción que dice vincular con el anterior. Y tenemos que fijarnos también que esta opción primera página diferente también esté desmarcada, porque si esta opción está desmarcada, la primera página de cada sección será diferente al resto de páginas de una sección. Hay momentos que tú puedes querer hacer eso y otros momentos que no. En este ejemplo lo vamos a dejar así. Entonces voy a desvincular con el anterior el encabezado y el pie de página, porque tú puedes ver que hay un mensaje de encabezado y pie de página. Entonces ambos, depende de lo que yo necesite, lo puedo desvincular. En este caso
Yo voy a desvincular tanto el encabezado como el pie de página, la sección 3 de la 2. Y la 2 la voy a desvincular de la sección 1, que es esto de acá. Porque lo que yo voy a hacer aquí en estas 3 páginas es aplicar números romanos y esta página no quiero que suceda eso. Entonces voy a desvincular el pie de página. En el encabezado lo vamos a dejar ahí porque no lo voy a topar, no me interesa. Aquí en la sección 2 me voy a ir a número de página, me voy a ir al final de la página y le voy a poner este formato de número. Como pueden ver, me dice que es el número 3 porque estoy en la página 3 de mi documento, pero yo no quiero que comience en el 3 y no quiero números arábicos, quiero números romanos. Así que me voy a ir a número de página, formato de número de página, y voy a activar el formato de números romanos y le voy a decir que queremos comenzar desde el 1. Así que ya tengo 1, tengo el 2 y tengo la introducción como 3. Y como aquí termina la sección 2, hasta ahí me va a aplicar este formato. La sección 3 ya es diferente porque hace un momento ya las desvinculamos. Se le dijo que no van a ser iguales. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en la sección 2 ya no va a ser similar a la sección 3. Ni a la sección 1 tampoco, que como podemos ver no tiene tampoco números. Voy a hacer doble clic para irme al contenido. Voy a irme al menú disposición, configurar página, y ahora vamos a decirle que en esta sección la alineación va a ser centrada. Fijémonos que en la configuración de página ahora tenemos que en el menú de aplicar a tenemos 3 opciones: en esta sección, de aquí en adelante o a todo el documento. Porque como Word ya detectó que hemos aplicado secciones, Word sabe que lo que podemos hacer en este momento en cuanto a tamaño de papel, márgenes, alineación, orientación y un sinnúmero de opciones en cuanto a la configuración del documento se puede aplicar de manera independiente a las secciones o de manera global al documento. Por ejemplo, si a mí me interesaría cambiar el formato de los márgenes en todo el documento, yo haría el cambio. Por ejemplo, yo le voy a poner que el margen izquierdo sea de 4 centímetros y yo me tengo que asegurar de que si quiero que sea un cambio para todo el documento, pues decirle todo el documento, y ese cambio será de manera global sin importar las secciones, como puedes ver. Pero si el cambio, como lo que vamos a hacer en este momento, voy a volver a entrar a configurar página, quiero que la alineación vertical sea centrada solamente a esta sección. Como yo tengo el cursor en la sección 2, lo puedo ver también acá abajo, solamente las 3 páginas se acaban de centrar verticalmente. Así que esa es la lógica de cómo poder configurar tu documento de manera diferente, dividirlo en secciones y cuando aplico el formato fijarme en dónde lo estoy haciendo. Vamos a irnos ahora a la sección 3. Voy a irme a la sección 3, voy a hacer un doble clic en el pie de página. Como ya las desvinculamos, vamos a irnos a agregar un número al final de la página. Podríamos agregar cualquier formato, yo lo voy a poner así para que lo diferencies mejor, y como puedes ver ya es un formato diferente. Asimismo, yo no quiero que comience en el número 4, quiero números arábicos, pero quiero que la numeración no continúe desde la sección anterior. En la sección anterior se quedó en 3 y aquí sería 4. Yo solo quiero que directamente comience desde la página 1. Como podemos ver, ya hemos aplicado eso. Y en estas páginas derecho voy a colocar mi nombre. Y como puedes ver, estas páginas anteriores de la sección 2 ya no se ha aplicado ni el encabezado ni nada que ver con la numeración, porque vuelvo a repetir, desvinculamos las secciones, que es algo muy importante,
y también fijarte en que la primera página sea diferente, esté desmarcada, porque por ejemplo si estuviera marcada y yo le pusiera un encabezado y un número, estando en la primera página de la sección, solo pasaría ahí y el resto de páginas no. O por el contrario, se pondrían desde el número 2, desde la página 2 de la sección y la primera página no. Entonces todo va a depender de cómo querramos. Ok, voy a avanzar un poco. Voy a hacer que cada capítulo comience en una página nueva, así que simplemente le voy a dar un control enter, porque todos esos están dentro de la misma sección. Acá también le voy a dar un control enter, ¿verdad? Y finalmente me encuentro con la última página. Esta última página que está aquí la vamos a dividir en dos. Yo le voy a dar aquí este gráfico o este diagrama, lo vamos a colocar en una página horizontal y la parte de bibliografía va a ir en una página aparte sola. ¿Cómo hacemos ahí? Pues ahí nos va a tocar, primero voy a ponerme en bibliografía, voy a colocar eso en una sección diferente, le voy a dar que me cree un salto de página con una sección nueva y aquí tengo diagrama en una página. Entonces aquí, como ya lo tengo en una página, voy a colocar el cursor justo al inicio de la página y lo podríamos hacer asimismo con salto de sección en página continua, o podríamos irnos aquí a la opción de configurar página y yo le voy a decir que quiero cambiar la orientación desde aquí en adelante, y en el aquí en adelante pues sería desde aquí, porque aquí yo tengo mi cursor. Entonces de aquí en adelante todo se va a poner horizontal y luego la siguiente página vamos a volver a ponerla vertical, entrando nuevamente poniendo vertical de aquí en adelante. Vas a ver, hacemos clic en aceptar, ya se puso la hoja horizontal. Yo puedo hacer mi diagrama más grande, me voy a ir a la siguiente hoja que como puedes ver también está horizontal y yo le voy a cambiar y le voy a poner vertical de aquí en adelante nuevamente. Solamente queda solucionar el problema de la numeración, que simplemente tenemos que entrar al pie de página. Aquí no las vamos a desvincular porque yo quiero que esta hoja sí tenga el encabezado y también tenga el número. Entonces yo voy a simplemente irme al número de página y decirle que continúe la numeración con la sección anterior para que sea una secuencia, como puedes ver acá. Y esta página, si me interesaría que siga numerada, simplemente haría lo mismo, pero para que veas cómo puedes nuevamente aplicar o funcionan las secciones, yo colocándome en la parte inferior voy a desvincular el pie de página de esta sección, me voy a poner en el encabezado, dice igual que el anterior, le voy a hacer un clic aquí nuevamente para desvincularla. Ya están desvinculadas, eso quiere decir que lo que yo haga aquí y lo que haga acá abajo no me va a afectar a las secciones anteriores, y como puedes ver le acabo de quitar la numeración y el encabezado. Voy a hacer un doble clic para volver al texto y ya tenemos nuestro documento con diferentes formatos en todo él. Y como puedes ver es súper sencillo por utilizando las secciones. No olvides activar la opción de secciones, que es muy útil. Y cuando estás haciendo secciones es muy frecuente cometer algún error en el momento de agregar una sección. Por ejemplo, yo me voy a colocar aquí y sin querer yo me voy a ir a disposición, saltos, y le voy a poner un salto de sección continua. Aparentemente no pasó nada, ahí apareció un espacio que yo incluso lo podría borrar y aparentemente no acaba de suceder nada, pero si activamos los encabezados vas a ver que ahora tengo sección 1, 2, ahora tengo una 3 y por acá ya tengo 4, o sea que aquí se acaba de crear una sección que no debería tener porque la acabé de agregar aquí.
Word lastimosamente no te pone un aviso, no te dice nada, simplemente lo agrega. Así que, ¿cómo hago para eliminar una sección que no deseo o que ya quiero quitarla o que la puse por error? Pues simplemente te vas al menú inicio, activas esta opción de código que está aquí, y al hacer eso se van a ver unos códigos, y estos códigos te muestran, por ejemplo, entre otras cosas, los códigos de salto de página y los códigos de salto de sección, que en este caso este es el que queremos borrar. Simplemente me voy a colocar aquí al principio y con la tecla suprimir lo voy a borrar, como que si fuera un carácter. Si nos movemos un poco por el documento, vamos a ver que hay cada salto de página, o cuando hay un salto de sección te muestra ese código. Cuando quieras borrarlo, pues simplemente te pones ahí, lo presionas suprimir y eso va a borrar el salto de sección. Para que no vuelvan a aparecer estos códigos, vuelvo a hacer un clic en mostrar todo y los códigos desaparecen. Listo. Eso era lo que te quería contar en este video, cómo poder estructurar tus documentos de manera más ágil, más rápida, teniendo diferentes formatos dentro del mismo documento gracias al uso de secciones. Espero que el video te haya sido claro, útil, sencillo y que lo puedas aplicar. Te agradecería que nos dejes un like, te puedes suscribir al canal, siempre estamos publicando cosas interesantes, y nos dejes en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o la experiencia que hayas tenido el momento que aplicaste y usaste secciones en tus trabajos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.